En una tarde tranquila, los cielos sobre Jerusalén se iluminaron con una visión que dejó a todos los testigos en asombro. Según testigos oculares, la figura resplandeciente de Jesús, rodeado de ángeles, apareció entre nubes iridiscentes, un evento que muchos creyentes interpretan como una señal profética. ¿Podría ser esto realmente el comienzo de algo sobrenatural? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías? Este fenómeno evoca las palabras de Jesús en Mateo 24:30, donde promete que su retorno sería precedido por signos en el cielo. La visión fue tan impactante que las calles de Jerusalén se llenaron de gente mirando hacia el cielo, con mezclas de alegría y temor. Las reacciones fueron diversas. Algunos cayeron de rodillas en oración, convencidos de estar presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Otros, sin embargo, buscaban explicaciones más terrenales, debatiendo sobre la autenticidad del fenómeno. Este escepticismo recuerda la advertencia de Jesús sobre la aparición de falsos profetas y señales engañosas en Mateo 24:24. Destacando la necesidad de discernimiento en tiempos de milagros aparentes. Entre los creyentes, el evento reavivó una antigua esperanza: la segunda venida de Cristo, un tema central en el cristianismo. Conversaciones y estudios bíblicos se intensificaron, con muchos revisando pasajes como Apocalipsis 1:7, que describe la venida de Cristo como un evento visible para todos. La comunidad cristiana global se encontraba vibrante, con un renovado fervor espiritual, compartiendo testimonios y grabaciones del evento en plataformas digitales, atrayendo la atención de millones alrededor del mundo. En los círculos académicos y teológicos se planteaban preguntas críticas sobre la interpretación de tales signos. ¿Era este evento un verdadero milagro, anunciando una nueva era, o simplemente un fenómeno natural interpretado a través de lentes de fe? El debate estaba servido, y mientras algunos afirmaban que tales manifestaciones reforzaban la fe, otros advertían sobre la posibilidad de engaños, como lo menciona Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9-10, donde se habla de las artimañas del inicuo con todo poder, señales y prodigios mentirosos. La aparición celestial no solo llenó de asombro a quienes la presenciaron, sino que también generó una ola de reacciones a nivel mundial. Las redes sociales se inundaron de videos y fotografías que capturaban el momento, mientras las noticias se esparcían rápidamente, captando la atención de creyentes y escépticos por igual. En las calles de Jerusalén, el evento transformó un día ordinario en uno de reflexión espiritual intensa, donde las personas de todas las edades y creencias se detuvieron para contemplar el cielo. Para muchos, este evento reafirmó su fe en las profecías bíblicas, específicamente aquellas que hablan de señales impresionantes en los cielos como precursores del retorno de Cristo. En conversaciones grabadas y compartidas se podían escuchar citas de Apocalipsis 1:7, donde se afirma que «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, incluso aquellos que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él». La expectativa de un cambio mundial comenzó a resonar en comunidades a través del mundo, reavivando antiguas discusiones sobre el fin de los tiempos. No todos recibieron este evento con aceptación. Algunos académicos y escépticos argumentaron que las modernas tecnologías de proyección y otros fenómenos atmosféricos podrían haber creado ilusiones ópticas impresionantes, citando el peligro de interpretar erróneamente eventos naturales como señales divinas. Este escepticismo se reflejó en debates intensos en plataformas de medios, donde se contrastaban las creencias espirituales con explicaciones científicas, buscando entender el fenómeno sin descartar ninguna posibilidad.
A pesar de las dudas, la comunidad religiosa encontró en este evento una oportunidad para el diálogo interreligioso, invitando a personas de diferentes creencias a explorar el significado de tales acontecimientos. Este acercamiento buscó no solo interpretar el evento a la luz de la fe, sino también entender cómo diferentes culturas y religiones perciben los signos celestiales. Las discusiones abiertas y respetuosas proporcionaron un espacio para la reflexión compartida, donde la esperanza y la espiritualidad se entrelazaron con la curiosidad y el análisis crítico. El espectáculo en los cielos de Jerusalén planteó preguntas fundamentales sobre la naturaleza de las creencias y la validez de las interpretaciones espirituales frente a explicaciones científicas. En foros académicos y religiosos se debatía intensamente si la aparición era un signo indiscutible de lo divino o un fenómeno explicable por la ciencia. Este debate tocó temas profundos sobre la fe, la evidencia y la interpretación de los textos sagrados en un mundo moderno. Por un lado, líderes religiosos reforzaban la idea de que eventos como este estaban profetizados en la Biblia, citando versículos como Mateo 24:30, donde se describe la venida del Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Argumentaban que estos eventos eran un llamado a la humanidad para prepararse espiritualmente para los tiempos venideros y a vivir de acuerdo con los mandamientos divinos. Para ellos, cada signo celestial era una confirmación de la palabra de Dios y un impulso para fortalecer la comunidad de fe. En contraste, sectores científicos y escépticos proponían teorías alternativas, desde ilusiones ópticas hasta tecnologías avanzadas capaces de proyectar imágenes en el cielo. Estos argumentos se basaban en el entendimiento de que muchas experiencias consideradas milagrosas en el pasado tienen ahora explicaciones naturales o tecnológicas. Este enfoque crítico buscaba desmitificar el evento, promoviendo una comprensión basada en evidencia y lógica en lugar de la fe ciega. La división entre creencia y escepticismo también se reflejaba en la cobertura mediática, donde se presentaban ambas perspectivas, a veces llevando a confrontaciones verbales intensas en programas de debate. Sin embargo, también surgieron voces que llamaban a la moderación, sugiriendo que la fe y la ciencia no necesariamente deben estar en conflicto, sino que podrían coexistir como formas diferentes de entender el mundo y los eventos extraordinarios que ocurren en él. Estos debates evidenciaron la profunda necesidad humana de buscar significado y entendimiento, ya sea a través de la fe o la razón. Mientras algunos veían en el evento una confirmación de sus creencias, otros buscaban explicaciones que se alinearan con el conocimiento científico moderno, demostrando que, en cuestiones de fe y ciencia, a menudo lo que prevalece es la perspectiva personal y la necesidad de respuestas. La aparición en Jerusalén ha provocado una revisión intensiva de las Escrituras por parte de teólogos y estudiosos. Muchos se refieren a textos bíblicos que describen señales previas al regreso de Cristo para validar lo ocurrido. Uno de los versículos más citados en este contexto es Hechos 2, 19 a 20, donde se menciona que Dios mostrará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y glorioso del Señor. Estos estudios no solo buscan correlacionar la visión celestial con profecías específicas, sino también explorar las implicaciones teológicas de un evento de tal magnitud. La discusión se centra en la autenticidad de las señales y su relación con los tiempos finales descritos en el libro de Apocalipsis, donde se narran visiones de ángeles y el retorno de Cristo en las nubes, simbolizando la culminación del plan divino y la esperanza de salvación y redención.
se pondera la interpretación de estas señales en el contexto de la tradición profética judía y cristiana, donde Jerusalén tiene un papel central. Zacarías 14:4 es frecuentemente mencionado, donde se profetiza que en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al este. Este versículo subraya la importancia espiritual y profética de Jerusalén, reafirmando su papel en los eventos escatológicos. La interpretación de las señales divinas no es unánime. Algunos eruditos advierten sobre la precipitación en vincular cualquier fenómeno extraordinario con las profecías bíblicas, recordando las palabras de Jesús en Mateo 24:23-24, donde advierte sobre los falsos mesías y falsos profetas que mostrarán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, incluso a los elegidos. Estas advertencias fomentan un enfoque más cauteloso y crítico, instando a la comunidad de fe a buscar discernimiento y confirmación a través de la oración y el estudio continuo. La ciudad de Jerusalén no es solo un lugar histórico y culturalmente significativo, es también un epicentro de la fe y la profecía bíblica. La reciente aparición de figuras celestiales en sus cielos ha reavivado el interés en su papel profético, como lo describe Apocalipsis 21:2, donde Juan ve la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Esta visión es interpretada por muchos como un símbolo de la restauración y la paz eternas prometidas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la relación especial entre Jerusalén y los eventos escatológicos es un tema recurrente en la predicación y la enseñanza dentro de muchas congregaciones, donde se enfatiza que los eventos actuales podrían ser preludios del cumplimiento de las promesas divinas sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esta esperanza se extiende a creyentes de todo el mundo, quienes ven en Jerusalén no solo el cumplimiento de las profecías bíblicas, sino también un faro de fe que continúa guiando a la humanidad hacia el futuro profetizado. En respuesta al evento, líderes religiosos y peregrinos han incrementado sus visitas a la ciudad, buscando experimentar de cerca el lugar donde cielo y tierra parecen encontrarse. Estas visitas son vistas por muchos como peregrinaciones de fe, reafirmando su compromiso con las enseñanzas bíblicas y buscando renovar su esperanza en las promesas de salvación y redención. No obstante, el impacto de tales fenómenos también plantea desafíos significativos, especialmente en términos de coexistencia pacífica en una región marcada por tensiones políticas y religiosas. El aumento del fervor religioso en Jerusalén a menudo requiere de un manejo delicado por parte de las autoridades locales y las comunidades religiosas para asegurar que la pasión espiritual no se transforme en conflictos. Esto subraya la importancia de promover el diálogo interreligioso y el respeto mutuo, elementos clave para mantener la paz en una ciudad que es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes por igual. En el corazón de la discusión sobre las recientes apariciones en Jerusalén se encuentra un debate teológico profundo. ¿Son realmente manifestaciones divinas o simples engaños terrenales? Este dilema ha provocado un intenso escrutinio de las Escrituras y la teología para discernir la naturaleza de estos eventos. En 2 Tesalonicenses 2,
Pablo advierte sobre el advenimiento de un poder engañoso, capaz de realizar señales y prodigios falsos para engañar a aquellos que no aman la verdad. Esta perspectiva es crucial para entender la cautela de muchos líderes religiosos. Los teólogos se apoyan en diversos pasajes bíblicos para orientar a los fieles en cómo discernir estos eventos. La recomendación bíblica de probar los espíritus para ver si provienen de Dios, como se menciona en 1 Juan 4:1, es una práctica común en este tiempo de incertidumbre. La comunidad cristiana busca equilibrar el asombro y la esperanza que tales fenómenos inspiran con un compromiso firme con la doctrina ortodoxa y la cautela contra el autoengaño o la manipulación externa. La discusión también se extiende a los foros interreligiosos, donde representantes de diferentes tradiciones debaten sobre la interpretación de signos celestiales en sus propias escrituras. Este diálogo ha ayudado a enriquecer la comprensión mutua y a promover una exploración más profunda de las enseñanzas espirituales que subyacen a tales eventos, buscando puntos en común y respetando las diferencias doctrinales. Este debate no solo se sostiene en argumentos teológicos, sino también en cómo estos eventos afectan la vida cotidiana de los creyentes. La posibilidad de estar viviendo en tiempos proféticos ha motivado a muchos a renovar su fe y su compromiso con prácticas espirituales, reforzando la importancia de vivir de acuerdo con los principios bíblicos en anticipación a la promesa del regreso de Cristo. La difusión de las imágenes de las apariciones sobre Jerusalén a través de las redes sociales ha jugado un papel crucial en la forma en que el evento ha sido recibido a nivel global. La capacidad de compartir instantáneamente contenidos ha transformado testigos individuales en narradores de un fenómeno que algunos consideran milagroso. Este aspecto visual ha fortalecido la fe de muchos, mientras que para otros ha sido motivo de escepticismo debido a la posibilidad de manipulación digital. La tecnología ha permitido una interacción sin precedentes entre diferentes comunidades religiosas y seculares. Foros en línea, webinars y paneles de discusión se han multiplicado, ofreciendo plataformas para que expertos y laicos debatan y discutan las implicaciones de lo ocurrido. Esta democratización del debate teológico y profético permite una diversidad de interpretaciones y opiniones que enriquecen el entendimiento público del evento. Este mismo acceso también presenta desafíos significativos en términos de verificar la autenticidad de las imágenes y la información compartida. El riesgo de desinformación es alto, y las comunidades religiosas han tenido que trabajar activamente para educar a sus miembros sobre cómo discernir fuentes confiables y evitar ser llevados por rumores o teorías conspirativas sin fundamento. En este contexto, la tecnología no solo ha sido un canal para compartir testimonios, sino también una herramienta para la enseñanza y la formación espiritual. Iglesias y organizaciones religiosas han adoptado plataformas digitales para ofrecer enseñanzas y discusiones sobre las profecías y su relevancia en el mundo contemporáneo, aprovechando el interés despertado por el evento para profundizar en la educación bíblica y espiritual. La aparición de figuras celestiales en Jerusalén ha provocado una crisis de fe para algunos, mientras que para otros ha reafirmado su creencia en lo divino. Este evento ha servido como un catalizador para que muchos evalúen la profundidad y la autenticidad de su fe personal. En contextos de iglesia, pastores y líderes espirituales han informado de un aumento en la asistencia y un renovado interés en actividades religiosas, indicando un despertar espiritual en respuesta a los sucesos. La incertidumbre provocada por el evento también ha llevado a muchos a buscar consejo y guía espiritual. Se han organizado sesiones de oración y grupos de estudio bíblico adicionales
para abordar las preguntas y las inquietudes de los fieles. Estos encuentros se centran en pasajes como Lucas 21:11, donde Jesús predice que habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo, utilizándolos como punto de partida para discutir las señales de los tiempos y la preparación espiritual. Por otro lado, la naturaleza espectacular del evento ha llevado a algunos a cuestionar su veracidad, preocupados por el impacto de fenómenos potencialmente manipulados o mal interpretados en la percepción pública de la religión. Este escepticismo ha provocado debates dentro de las comunidades sobre cómo mantener una fe informada y racional sin caer en la credulidad. A pesar de estas divisiones, la respuesta general ha inclinado muchas congregaciones hacia una introspección espiritual más profunda y un compromiso renovado con las enseñanzas bíblicas. Para muchos, el evento ha sido un recordatorio de la inminencia del regreso de Cristo y la importancia de vivir una vida que refleje los valores del Evangelio en anticipación a ese día. La intersección entre las antiguas profecías y la modernidad presenta desafíos únicos en la interpretación de eventos como las apariciones en Jerusalén. En un mundo donde la ciencia y la tecnología ofrecen explicaciones para casi todo, la validez de las profecías bíblicas como indicadores de eventos divinos es intensamente debatida. Muchos fieles recurren a Daniel 12:4, que habla de un tiempo cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará, para argumentar que los tiempos modernos, llenos de avances y caos, son el escenario predicho para el cumplimiento de estas visiones. En este contexto, los líderes espirituales y teólogos abogan por una aproximación que equilibre respeto por la tradición con una comprensión crítica de cómo las profecías se aplican en el siglo XXI. Esta aproximación implica un examen meticuloso de las Escrituras junto con una valoración de los contextos histórico y cultural en los que fueron escritas, para así evitar interpretaciones erróneas o superficialidad en la lectura de los signos de los tiempos. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La juventud en particular, criada en una era digital y acostumbrada al escepticismo, busca autenticidad y relevancia en las enseñanzas religiosas. Este grupo demográfico está particularmente interesado en cómo las narrativas proféticas se relacionan con cuestiones globales contemporáneas como la justicia social, el cambio climático y los conflictos internacionales, lo que refleja un deseo de integrar fe y acción en el mundo real. Así, la tarea de las iglesias y comunidades religiosas es doble. Deben proporcionar educación bíblica que sea intelectual y espiritualmente satisfactoria, mientras demuestran cómo las enseñanzas milenarias tienen aplicaciones prácticas y profundas en el cuidado de la creación, la promoción de la paz y el fomento de comunidades justas y compasivas, según lo modelado por Jesús en los Evangelios. Jerusalén siempre ha ocupado un lugar central en la espiritualidad y la teología, tanto judía como cristiana, considerada como el escenario de eventos pasados y futuros cruciales para ambas fe. El reciente fenómeno celestial ha reiterado su posición como una ciudad de profundo significado espiritual y ha reavivado el interés en su papel escatológico,
como se describe en muchas partes de las Escrituras, incluyendo Apocalipsis 21:2, donde se profetiza sobre la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Este enfoque renovado en Jerusalén ha inspirado a muchas congregaciones a revisitar las promesas bíblicas relacionadas con la ciudad, reflexionando sobre su significado en el plan redentor global de Dios. Los eventos recientes son vistos por muchos como un preludio del cumplimiento de profecías que hablan de una era de restauración y paz final que emanará desde esta ciudad histórica hacia todo el mundo. La importancia de Jerusalén también ha estimulado discusiones sobre la coexistencia y el diálogo interreligioso, dado que la ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Este aspecto convierte a Jerusalén en un potente símbolo de unidad y reconciliación potencial, a pesar de las tensiones políticas y religiosas que frecuentemente la caracterizan. El desafío está en cómo las diversas comunidades pueden trabajar juntas para promover la paz y el entendimiento mutuo en un lugar tan cargado de significado religioso. La visibilidad global de Jerusalén como un lugar de manifestaciones milagrosas tiene el potencial de transformarla en un lugar de peregrinación aún más significativo, donde fieles de todo el mundo pueden venir a buscar encuentros espirituales personales y confirmación de su fe. Sin embargo, esto también requiere una gestión cuidadosa para preservar la santidad y la integridad de la ciudad, evitando que se convierta simplemente en un espectáculo turístico. Las catástrofes naturales y los fenómenos celestiales han sido tradicionalmente interpretados por algunas corrientes religiosas como señales del fin de los tiempos. Las apariciones en Jerusalén no son una excepción. Los textos como Lucas 21:11, que predice terremotos, hambres y pestilencias junto con grandes señales del cielo, se vuelven relevantes para entender estos eventos en un contexto profético. Este enfoque no solo reafirma la creencia en las profecías bíblicas, sino que también impulsa a las comunidades a reflexionar sobre su preparación espiritual y terrenal ante posibles futuros desafíos. En respuesta, muchas congregaciones han intensificado sus esfuerzos de ayuda humanitaria y sostenibilidad ambiental, viendo estas acciones como parte de su mandato bíblico para cuidar de la creación y de los necesitados. Estas actividades se convierten en expresiones concretas de fe que ponen en práctica las enseñanzas de compasión y cuidado mutuo, aspectos fundamentales del mensaje cristiano. Sin embargo, la interpretación de desastres como señales divinas también lleva a debates éticos sobre cómo comunicar estos temas sin causar miedo o fatalismo. Es crucial que la enseñanza sobre profecías se maneje de manera que fortalezca la fe y la esperanza en lugar de provocar temor. La tarea de los líderes religiosos es equilibrar la realidad de las advertencias bíblicas con el mensaje central del Evangelio de amor y redención. El desafío es mantener una perspectiva equilibrada que reconozca tanto la soberanía de Dios en los eventos del mundo como la responsabilidad humana de actuar con sabiduría y compasión. Este enfoque holístico ayuda a los fieles a entender las profecías no como un destino fatalista, sino como un llamado a vivir de manera más consciente y dedicada en el presente. El estudio de los signos celestiales ha ocupado un lugar importante en la historia religiosa y astronómica. La reciente aparición en Jerusalén revive el interés en cómo las civilizaciones antiguas interpretaron eventos similares y qué significado tienen estos fenómenos en el contexto moderno. Historiadores y teólogos comparan estos eventos con relatos históricos de presagios y prodigios, encontrando paralelos y diferencias que enriquecen la comprensión contemporánea. La moderna capacidad de documentar y analizar fenómenos celestiales con tecnología avanzada
ofrece una nueva dimensión a la interpretación de estos signos. Astrónomos y científicos participan en el diálogo, proporcionando análisis basados en datos que ayudan a discernir entre fenómenos naturales y posibles manifestaciones sobrenaturales. Este cruce de disciplinas enriquece la conversación, permitiendo una comprensión más matizada que en épocas pasadas. Además, la perspectiva moderna también trae consigo un escepticismo saludable que cuestiona interpretaciones tradicionales y estimula un debate vigoroso sobre la naturaleza y el propósito de los signos celestiales. La educación y la divulgación científica juegan un papel crucial en este proceso, ayudando a las comunidades a evitar supersticiones y temores infundados que históricamente han acompañado a tales eventos. Este enfoque integrador no solo valida la importancia de la fe en la interpretación de signos celestiales, sino que también subraya la relevancia de la ciencia como herramienta para entender el mundo de Dios. La colaboración entre teólogos y científicos puede ofrecer a los fieles maneras de entender los signos celestiales que son fieles tanto a sus creencias religiosas como al rigor intelectual. Jerusalén no es solo el escenario de antiguas historias bíblicas, sino también el centro de muchas profecías sobre el fin de los tiempos. Este papel es profundamente significativo tanto en la tradición judía como en la cristiana. Los eventos recientes reiteran la conexión especial entre esta ciudad y el diseño divino, como se destaca en libros proféticos como Daniel y Apocalipsis, donde Jerusalén aparece como el epicentro de eventos escatológicos futuros. La presencia continua de Jerusalén en la conciencia religiosa global motiva a los fieles a mantener una conexión espiritual con la ciudad, independientemente de su ubicación geográfica. Esta conexión se manifiesta en peregrinaciones, oraciones dirigidas hacia la ciudad y el estudio de textos que describen su significado profético. Para muchos, Jerusalén simboliza la promesa de paz y restauración final que trasciende las luchas actuales y pasadas de la ciudad. El interés renovado en Jerusalén como un lugar de cumplimiento profético también impulsa iniciativas interreligiosas destinadas a promover la paz y el entendimiento entre las diversas comunidades que la valoran. Estos esfuerzos buscan no solo resolver conflictos actuales, sino también preparar el terreno para el papel que la ciudad jugará en los acontecimientos futuros profetizados. La visión de Jerusalén en las profecías bíblicas como un lugar de reunión para todas las naciones bajo la soberanía de Dios ofrece una poderosa visión de unidad y reconciliación. Este ideal profético motiva a creyentes de todo el mundo a ver más allá de las disputas presentes y trabajar hacia un futuro en el que Jerusalén cumpla su destino como ciudad de paz. El reciente fenómeno en Jerusalén ha revitalizado la percepción de la urgencia escatológica entre muchas comunidades religiosas. Este sentido de inminencia se refleja en el aumento de estudios y discusiones sobre las profecías del fin de los tiempos, particularmente aquellas que sugieren que estamos viviendo en los últimos días, descritos en el libro de Apocalipsis. La expectativa de eventos trascendentales ha motivado a muchos a vivir con un propósito renovado y un enfoque en la espiritualidad. Las congregaciones en todo el mundo están intensificando sus esfuerzos de evangelización, creyendo que es crucial llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas posible antes del retorno de Cristo. Este impulso misionero se acompaña de un llamado a la conversión y la santificación, instando a los fieles a vivir en conformidad con los principios divinos, como un reflejo de la seriedad con la que toman las señales de los tiempos.
Al mismo tiempo, este sentido de urgencia ha fomentado un ambiente de solidaridad y apoyo mutuo dentro de las comunidades religiosas. Los fieles se reúnen con mayor frecuencia para orar y estudiar las Escrituras juntos, buscando fortaleza y guía en un tiempo percibido como lleno de desafíos y cambios. Este fenómeno ha llevado a un resurgimiento en la participación comunitaria, donde los miembros apoyan a otros no solo espiritualmente, sino también en necesidades prácticas, reflejando el amor y la compasión que son centrales en las enseñanzas de Cristo. Además, la urgencia del momento también ha influido en la percepción pública de la religión y la espiritualidad. En una era a menudo dominada por el materialismo y el secularismo, los eventos sobrenaturales y su interpretación profética ofrecen una perspectiva diferente sobre la existencia y el propósito humano, desafiando a las personas a reconsiderar sus prioridades y la dirección de sus vidas. La anticipación de un eventual regreso de Cristo, sugerido por las apariciones y signos en Jerusalén, ha llevado a muchas comunidades a reflexionar sobre cómo deberían prepararse para tal evento. Esta preparación va más allá de las expectativas espirituales. Implica también un examen de cómo las enseñanzas de Cristo sobre la justicia, la paz y el amor al prójimo se traducen en acciones concretas en el mundo actual. Las iglesias y organizaciones religiosas están implementando programas que enfatizan la importancia de la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la ayuda a los menos afortunados, viendo estas acciones no solo como mandatos bíblicos, sino como preparativos esenciales para el reino de Dios en la tierra. Estos esfuerzos están alineados con las profecías que describen un mundo transformado por la presencia y el gobierno de Cristo. Internamente, la preparación también incluye una purificación y renovación espiritual. Los creyentes son alentados a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios, a través de la oración, el ayuno y el estudio bíblico. Este proceso de santificación personal es visto como fundamental para estar listos para el día del Señor, reflejando la enseñanza de que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. La expectativa del retorno de Cristo también está fomentando un diálogo ecuménico más fuerte entre diferentes denominaciones cristianas. La creencia compartida en las promesas bíblicas del retorno de Cristo está sirviendo como un puente para superar diferencias doctrinales históricas, uniendo a los creyentes en un esfuerzo común por manifestar el amor y la unidad que Jesús pidió para todos sus seguidores. Los eventos recientes han llevado a una reevaluación de los desastres naturales en el contexto de las señales proféticas. Mientras algunos ven en terremotos, huracanes y otras catástrofes la mano de Dios advirtiendo a la humanidad, otros argumentan que son simplemente fenómenos naturales, exacerbados quizás por el cambio climático y otros factores ambientales. Este debate es vital para entender cómo las comunidades interpretan y reaccionan ante estos eventos. Las Escrituras proporcionan numerosos ejemplos donde los desastres sirven como advertencias o juicios divinos, como en el caso de Noé y el diluvio universal, descrito en Génesis 6-9. Estos relatos bíblicos son frecuentemente citados para argumentar que los eventos actuales podrían tener significados proféticos similares, invitando a la reflexión y al arrepentimiento. La responsabilidad ambiental también es un tema de creciente importancia dentro de las comunidades religiosas. Muchos líderes espirituales enfatizan que cuidar la creación de Dios es una obligación bíblica, y ven la prevención y mitigación de desastres naturales como parte de ese mandato. Este enfoque busca un equilibrio entre reconocer la soberanía divina
y asumir la responsabilidad humana en la gestión de la tierra. Además, el impacto psicológico y espiritual de estos desastres en las comunidades afectadas es profundo. Proporcionar apoyo, tanto material como espiritual, a las víctimas de desastres se ha convertido en una prioridad para las iglesias y organizaciones religiosas, demostrando la compasión y el amor al prójimo que Jesús enseñó a través de sus propias acciones y palabras. La aparición de signos en el cielo sobre Jerusalén ha reavivado el interés en cómo interpretar los fenómenos celestiales desde una perspectiva religiosa y científica. En el contexto bíblico, los signos celestiales a menudo presagiaban eventos significativos, como la estrella de Belén que anunció el nacimiento de Jesús en Mateo 2:2. Este tipo de eventos son vistos por muchos como indicativos de momentos divinos cruciales. En la era moderna, el análisis de estos signos a menudo involucra una colaboración entre astrónomos, teólogos y historiadores para discernir sus posibles significados y orígenes. Esta colaboración multidisciplinaria ayuda a evitar interpretaciones erróneas y a fomentar una comprensión más rica y matizada de lo que estos signos podrían representar. La visibilidad de estos fenómenos, amplificada por los medios digitales y las redes sociales, ha permitido que un público global participe en la observación y discusión de su significado. Este fenómeno global refuerza la idea de un mundo interconectado donde las experiencias y creencias compartidas pueden unir a las personas a través de fronteras culturales y geográficas. El significado de los signos celestiales también es tema de sermón en muchas iglesias, donde se enseña sobre la importancia de estar atentos y preparados para los mensajes que Dios puede estar enviando a través del universo. Este enfoque no solo refuerza la relevancia de la fe en la vida diaria, sino que también estimula una constante búsqueda de entendimiento y conexión con lo divino. Jerusalén, como lugar de manifestaciones divinas, sigue siendo un símbolo potente de unificación espiritual y esperanza profética. Su historia y significado en las narrativas bíblicas la posicionan como un lugar donde el pasado, presente y futuro de la fe se entrelazan. La ciudad no solo atrae a peregrinos que buscan conexión espiritual, sino que también sirve como un centro de diálogo interreligioso y educación sobre la paz. La profecía bíblica a menudo centra en Jerusalén eventos futuros de gran importancia espiritual y redención. Por ejemplo, Zacarías 14:4 y Apocalipsis 21:2 se refieren a Jerusalén como el sitio de eventos escatológicos y la culminación del plan divino para la humanidad. Estas profecías inspiran a muchos a ver a Jerusalén no solo como una ciudad histórica, sino como un faro de esperanza que promete renovación y reconciliación universal. El enfoque en Jerusalén como un punto de unificación es especialmente relevante en un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas y conflictos. Los esfuerzos ecuménicos y las iniciativas de paz en la ciudad son vistos por muchos como parte del cumplimiento de las profecías que hablan de un tiempo en que la espada será convertida en reja de arado, Isaías 2:4, simbolizando una era de paz y fraternidad. El papel de Jerusalén en la educación y la concienciación sobre la importancia de la coexistencia pacífica y el respeto mutuo también es crucial. Programas educativos y tours que destacan la importancia espiritual y cultural de la ciudad para diversas religiones ayudan a fomentar una comprensión más profunda y respeto entre diferentes grupos de fe, allanando el camino para un diálogo más fructífero y relaciones más armónicas. La resonancia de los eventos en Jerusalén ha trascendido fronteras, afectando a comunidades en todo el mundo. La visión de figuras celestiales y otros fenómenos asociados ha provocado una serie de reacciones que van desde la renovación espiritual hasta la preocupación geopolítica.
Las noticias de estos eventos han circulado ampliamente, inspirando a muchas organizaciones religiosas y humanitarias a incrementar sus esfuerzos de ayuda y cooperación internacional. En muchas partes del mundo, los eventos han servido como un catalizador para el diálogo interreligioso, con líderes de diferentes creencias discutiendo las implicaciones de lo que podría ser interpretado como señales proféticas. Estos diálogos a menudo exploran temas de reconciliación y esperanza, fundamentales para la construcción de un entendimiento mutuo y la paz entre las naciones. Además, el impacto de estos eventos en la sociedad en general ha llevado a un examen más profundo de los valores y la dirección que las comunidades eligen seguir. Para muchos, los signos en Jerusalén son un llamado a reevaluar prioridades personales y colectivas, promoviendo un enfoque más centrado en la espiritualidad y la sostenibilidad. Las reacciones también incluyen un elemento de preparación para futuros eventos profetizados, donde comunidades enteras se movilizan para fortalecer sus infraestructuras sociales y espirituales. Este movimiento global hacia la resiliencia y la renovación es visto por muchos como una preparación necesaria para tiempos de cambios significativos, conforme a las enseñanzas y predicciones encontradas en las Escrituras. En respuesta a los fenómenos observados y las enseñanzas derivadas de estos, muchas comunidades han comenzado a enfocar más en la preparación espiritual y comunitaria. Este enfoque no solo implica un aumento en la oración y el estudio bíblico, sino también un impulso hacia actividades que fortalezcan la cohesión comunitaria y el apoyo mutuo. Las iglesias y otros grupos religiosos están desarrollando programas que ayudan a sus miembros a entender y a integrar las enseñanzas proféticas en su vida diaria. Estos programas a menudo incluyen talleres sobre la interpretación bíblica de los tiempos modernos, así como iniciativas para mejorar el bienestar comunitario, reflejando la enseñanza bíblica de amar y servir al prójimo. La preparación comunitaria también se extiende a la creación de redes de apoyo más robustas que puedan responder eficazmente a las necesidades tanto espirituales como materiales de las personas. Esto es particularmente relevante en áreas afectadas por desastres naturales o conflictos, donde la solidaridad y la ayuda práctica son esenciales para la recuperación y la reconstrucción. Finalmente, la anticipación de un futuro que podría estar marcado por eventos significativos, según las profecías bíblicas, motiva a estas comunidades a vivir con un propósito renovado y una esperanza informada. Este enfoque proactivo hacia la preparación espiritual y comunitaria busca no solo enfrentar los desafíos presentes y futuros, sino también fomentar una era de renovación basada en los principios de fe, esperanza y amor que son centrales en las enseñanzas bíblicas. La Biblia está repleta de relatos que desafían nuestra comprensión y a veces pasan desapercibidos. Pero entre ellos hay uno especialmente intrigante que sucede en un contexto de desobediencia y consecuencias divinas. En el capítulo 13 de Primero Reyes, se nos cuenta la historia de un profeta sin nombre enviado por Dios desde Judá a Betel, con un mensaje urgente para el rey Jeroboam. Este relato no solo nos muestra la severidad de la obediencia a Dios, sino también las trágicas consecuencias de no seguir sus mandatos al pie de la letra. Al principio, el profeta cumple fielmente la misión divina, demostrando el poder de Dios a través de profecías y señales milagrosas. Sin embargo, su historia toma un giro inesperado que nos deja una lección profunda sobre la vulnerabilidad humana y la soberanía de Dios. Este inicio nos invita a explorar cómo un acto de desobediencia puede alterar completamente el curso de una vida, incluso cuando la misión parece estar bendecida por el poder divino.
La interacción entre el profeta y Jeroboam es tensa y cargada de significado espiritual. Cuando el profeta denuncia el altar idolátrico en Betel, desafiando directamente las órdenes del rey, se convierte en un testigo de la justicia y la autoridad de Dios. Este enfrentamiento es un recordatorio claro de que las verdades divinas no se deben comprometer, incluso frente a la autoridad terrenal. A medida que seguimos esta narración, vemos que la historia del profeta no es solo un incidente aislado. Es un espejo de nuestras propias vidas, reflejando las veces que podríamos estar al borde de la obediencia o la desobediencia. A través de su experiencia, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para seguir los mandatos de Dios, con integridad y fe inquebrantable. La historia se encuentra en el libro de Primero Reyes, capítulo 13, un texto que ocupa un lugar crucial en la narrativa bíblica, estableciendo las consecuencias de las acciones humanas frente a los decretos divinos. Este capítulo no solo narra la historia de un profeta enviado a Betel, sino que también destaca la importancia de la palabra de Dios y cómo debe ser atendida sin desviaciones. Dentro de este contexto, el rey Jeroboam es una figura central que representa la rebelión contra las instrucciones divinas. Su creación de altares idolátricos en Betel fue una clara violación de los mandamientos de Dios, lo que provocó la necesidad de una intervención profética directa. Esta parte de la Escritura subraya la tensión entre la fidelidad a Dios y las tentaciones de adaptar la práctica religiosa a conveniencias políticas o personales. El profeta anónimo, por otro lado, es un ejemplo de obediencia inicial que se ve empañada por una decisión posterior de desobedecer, lo que ilustra la fragilidad humana. Su historia es un recordatorio de que la obediencia a Dios debe ser completa y no parcial. Aquí la Biblia nos enseña sobre la importancia de seguir fielmente las instrucciones divinas, sin dejarnos influenciar por voces externas, incluso cuando parecen autorizadas y convincentes. Además, esta narrativa se sitúa en un punto de inflexión en la historia de Israel, después de la división del reino. Esto añade una capa de complejidad política y espiritual al relato, ya que muestra cómo las decisiones de liderazgo pueden alejar a un pueblo de sus raíces espirituales y cómo Dios responde a tales acciones. El profeta de Judá fue inicialmente un modelo de obediencia. Siguiendo las instrucciones de Dios al pie de la letra, demostró el poder y la seriedad de seguir la voluntad divina. Su mensaje al rey Jeroboam no fue solo de condena, sino también un llamado a la rectitud y a la vuelta a la verdadera adoración. Sin embargo, la trama se complica cuando, tras cumplir su misión, el profeta decide aceptar una invitación a comer, directamente en contra de la orden de Dios de no comer ni beber en Betel. Este acto de desobediencia marca un punto de inflexión en su vida y resalta una verdad esencial. Incluso un acto de desobediencia, aparentemente menor, puede tener consecuencias desastrosas. Pero antes de entrar en este punto tan importante, déjame decirte que aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Para no perderte ninguna novedad, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Estoy seguro de que no te arrepentirás de las lecciones que aprendes a diario. La respuesta de Dios a esta desobediencia es inmediata y severa. El profeta es confrontado por un león en el camino de regreso, un evento que simboliza el juicio divino. Este encuentro mortal es una representación vívida de cómo la desviación de los mandatos de Dios puede llevar a un final trágico, reforzando la idea de que la obediencia debe ser completa y sin compromisos. Este episodio nos enseña sobre la constante vigilancia que debemos mantener en nuestra vida espiritual.
Cada decisión cuenta y cada acto de obediencia o desobediencia tiene implicaciones no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. La historia del profeta es un recordatorio potente de que, mientras seguimos a Dios, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y alma, sin desviarnos del camino que Él ha establecido para nosotros. A pesar del severo juicio, la historia también revela la misericordia de Dios. Cuando el rey Jeroboam extiende su mano contra el profeta y su mano se seca, es el mismo profeta quien intercede por él ante Dios, resultando en la restauración de la mano del rey. Este acto de misericordia en medio del juicio refleja la naturaleza compasiva de Dios, quien está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que reconocen su error y buscan su ayuda. La preservación del cuerpo del profeta por el león, que no lo devora, sino que se queda junto a él y su burro, es otra señal de la misericordia divina. Aunque el profeta fue castigado por su desobediencia, Dios aseguró que su cuerpo no fuera deshonrado. Esto actúa como un testimonio de la seriedad de seguir los mandamientos de Dios, pero también de su cuidado continuo, incluso en la corrección. Esta dualidad de justicia y misericordia es central en la teología cristiana. Dios es justo y sus juicios son rectos, pero también es un Padre amoroso que desea que volvamos a Él cuando nos desviamos. A través de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vida y a asegurarnos de que nuestra relación con Dios esté fundamentada en el respeto a sus mandatos y en la confianza en su amor y misericordia. El hecho de que el profeta interceda por Jeroboam, a pesar de su actitud hostil inicial hacia él, nos enseña sobre el poder del perdón y la importancia de orar por aquellos que nos hacen mal. En el reino de Dios, la misericordia triunfa sobre el juicio, y somos llamados a ser instrumentos de esa misericordia, incluso hacia aquellos que pueden no merecerla desde nuestra perspectiva humana. El episodio del profeta y el león resalta de manera poderosa la soberanía de Dios, que se manifiesta no solo en las bendiciones, sino también en los juicios. Este relato nos confronta con la realidad de que, mientras nosotros podemos ser frágiles y falibles, Dios permanece inmutable y omnipotente. Su control sobre los acontecimientos del mundo es absoluto, y este episodio demuestra que nada escapa a su dominio, ni siquiera los errores humanos. La fragilidad humana se muestra en la capacidad del profeta para ser engañado y desviar su camino, pese a haber sido advertido directamente por Dios. Este contraste subraya una lección crítica: nuestra necesidad de depender constantemente de Dios para la guía y la fortaleza, evitando así las trampas que se nos presentan a lo largo de la vida. Este reconocimiento de nuestra debilidad es crucial para desarrollar una relación auténtica y obediente con el Creador. La historia también destaca que Dios, en su soberanía, permite que sus siervos enfrenten las consecuencias de sus acciones para enseñar lecciones valiosas a ellos y a otros. A través de la muerte del profeta, Dios no solo castigó al siervo desobediente, sino que también estableció un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia completa y la seriedad de su palabra. La interacción entre la soberanía divina y la fragilidad humana invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida. Este relato bíblico nos llama a examinar nuestras acciones y motivaciones, asegurándonos de que estén alineadas con la voluntad de Dios. Aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar la fortaleza en Dios es esencial para vivir una vida de fe genuina y obediente. La narrativa del profeta y el león ocurre en un momento crítico de la historia de Israel, después de la división del reino tras las muertes de David y Salomón. Este contexto es crucial para entender la magnitud de los desafíos religiosos y políticos que enfrentaba el pueblo de Israel. La división creó un norte, gobernado por Jeroboam,
y un sur que continuó bajo la dinastía davídica en Judá. Jeroboam, enfrentando la necesidad de consolidar su reinado frente a la influencia de Jerusalén, estableció centros de adoración alternativos en Dan y Betel, que incluían la instauración de becerros de oro como objetos de culto. Este acto de idolatría fue una desviación directa de los mandamientos de Dios y representó un punto de inflexión para Israel, marcando el inicio de un periodo de declive espiritual. La elección de Betel como uno de estos centros no fue casual. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, había sido un lugar de encuentros divinos en el pasado, lo que añadió una ironía trágica al acto de Jeroboam de usar este sitio para la idolatría. Este abuso de la historia y la tradición espiritual de Betel fue un golpe directo a la relación entre Dios y su pueblo. La desobediencia de Jeroboam y su impacto en Israel ilustran cómo las decisiones de liderazgo pueden tener consecuencias duraderas y profundas, tanto políticas como espirituales. Este contexto histórico no solo nos ayuda a entender mejor los eventos descritos en Primera Reyes 13, sino que también nos enseña sobre la importancia de los líderes fieles y la obediencia a los mandamientos divinos en tiempos de crisis. Jeroboam es una figura central en la historia de Israel, cuyo reinado marcó el comienzo de la división definitiva del reino. Esta división no fue solo un evento político, sino también un desastre espiritual, ya que Jeroboam instauró una forma de adoración que rompía directamente con la ley de Moisés, estableciendo ídolos en un intento de fortalecer su control sobre las 10 tribus del norte. La decisión de Jeroboam de crear lugares de adoración alternativos en Betel y Dan fue motivada por el miedo a perder el poder si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar según lo establecido. Sin embargo, esta estrategia política resultó en una grave transgresión contra Dios, al llevar al pueblo a la idolatría, lo que eventualmente llevaría al reino a su caída. La desobediencia de Jeroboam no solo afectó su propio destino, sino que también configuró el futuro espiritual de Israel. Las Escrituras muestran cómo este acto de rebelión provocó una serie de eventos que culminarían en el juicio divino sobre el reino del norte. La lección de la vida de Jeroboam resalta la conexión inseparable entre la integridad espiritual y la estabilidad política. Este episodio nos recuerda la responsabilidad de los líderes de guiar correctamente a su pueblo y los peligros de cuando estos líderes eligen caminos que se desvían de los principios divinos. La historia de Jeroboam es un recordatorio sombrío de que los líderes son responsables no solo ante su pueblo, sino, más crucialmente, ante Dios. La idolatría en Betel, establecida por Jeroboam, fue una de las transgresiones más significativas en la historia de Israel. Al erigir un becerro de oro y declarar que estos eran los dioses que habían sacado a Israel de Egipto, Jeroboam no solo rechazó la adoración en el templo de Jerusalén, sino que desafió abiertamente el primer mandamiento que prohíbe la idolatría. Esta acción tuvo implicaciones devastadoras para el pueblo de Israel. Al adoptar formas de adoración que contradecían directamente las leyes dadas por Dios a través de Moisés, Jeroboam provocó una ruptura espiritual que afectaría a las generaciones futuras. La idolatría en Betel simboliza la degeneración moral y espiritual que puede ocurrir cuando se abandona la verdadera adoración en favor de prácticas más convenientes o populares. El impacto de estos actos idolátricos no se limitó a la alienación de Dios, sino que también erosionó la cohesión social y espiritual del pueblo.
La idolatría llevó a un debilitamiento del sentido de propósito y destino que había sido parte de la identidad de Israel desde el Éxodo. Además, estableció un precedente peligroso de compromiso espiritual y relativismo religioso. Reflexionando sobre la idolatría en Betel, somos llamados a considerar cómo nuestras propias prácticas y creencias pueden desviarse de lo que es verdadero y honrado delante de Dios. Esta parte de la historia bíblica nos desafía a evaluar la pureza de nuestra adoración y la fidelidad a los mandamientos de Dios, recordándonos la importancia de mantener la integridad en nuestra relación con Él. Betel, cuyo nombre significa casa de Dios, ha sido históricamente un lugar de gran significado espiritual en la tradición judía. Fue aquí donde Jacob tuvo la visión de la escalera que llegaba al cielo. Un evento que marcó Betel como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Esta herencia espiritual hace que la elección de Jeroboam de establecer un centro de idolatría en Betel sea particularmente trágica y significativa. La profanación de Betel con prácticas idolátricas es un ejemplo de cómo los lugares que una vez fueron santificados pueden ser corrompidos cuando se apartan de su propósito original. Este acto no solo alteró la atmósfera espiritual del lugar, sino que también representó una traición a la memoria y al significado de las intervenciones divinas en la historia de Israel. El contraste entre el Betel bíblico, un sitio de revelaciones divinas, y el Betel de Jeroboam, un sitio de idolatría, ofrece una reflexión profunda sobre la capacidad humana para distorsionar y desviar las bendiciones y los regalos de Dios. Nos recuerda que los lugares y tradiciones que valoramos pueden perder su significado si no los mantenemos centrados en Dios y en su verdad. Finalmente, el significado espiritual de Betel, como un lugar de encuentro con Dios, nos llama a rededicar nuestros propios lugares de Betel, nuestros corazones, hogares y comunidades, a la adoración verdadera y fiel. Nos desafía a renovar nuestro compromiso con Dios, asegurando que nuestras prácticas y creencias estén alineadas con su voluntad y propósito para nuestras vidas. La misión del profeta de Judá fue clara y directa: confrontar al rey Jeroboam y denunciar las prácticas idolátricas que éste había establecido en Betel. Dios envió a su siervo desde Judá a Betel con un mensaje específico y poderoso, subrayando la seriedad con que Dios ve la desviación de sus leyes y mandamientos. La obediencia del profeta a esta misión inicial muestra su compromiso y fe en las instrucciones recibidas, aunque más tarde su fidelidad se vería comprometida. El viaje del profeta no fue solo físico, sino también espiritual, representando la lucha continua entre la fidelidad a Dios y las presiones del mundo exterior. Al entrar en Betel, el profeta no solo enfrentaba al rey, sino también a una cultura que había aceptado la idolatría como norma. Esta misión subraya la valentía y la determinación requeridas para defender la verdad de Dios en un entorno hostil. El mensaje que llevaba el profeta era tanto de condena como de llamado al arrepentimiento, demostrando que, incluso en su ira, Dios busca la restauración de su pueblo. La presencia del profeta en Betel era un testimonio viviente del amor persistente de Dios, que envía advertencias a través de sus profetas antes de proceder al juicio. La ejecución de esta misión nos enseña sobre la importancia de la obediencia incondicional a las instrucciones de Dios. A través del ejemplo del profeta, somos recordados de que nuestra fidelidad a Dios debe ser completa, sin importar las dificultades o tentaciones que enfrentemos. Esta lección resuena a lo largo de las generaciones, instándonos a mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con el Señor. Al llegar a Betel, el profeta emitido por Dios realizó una profecía específica y dramática contra el altar idolátrico erigido por Jeroboam. Anunció que un día un descendiente de David, Josías, por nombre,
nacería y destruiría ese altar, subrayando la certeza de la palabra de Dios y la inevitabilidad de su cumplimiento. Este pronunciamiento no era solo simbólico, sino que contenía una promesa de restauración y corrección futuras. El profeta también realizó un milagro como señal de la veracidad de su mensaje. Predijo que el altar se rompería y las cenizas que estaban sobre él se esparcirían. Este acto no solo validaba su autoridad como mensajero de Dios, sino que también servía como una demostración palpable del poder de Dios sobre las obras humanas, especialmente aquellas que desafiaban sus mandamientos. Este milagro y la profecía subrayan la seriedad con que Dios trata la idolatría y cualquier forma de adoración que no le sea dirigida exclusivamente a Él. A través de estas acciones, el profeta reafirmaba la demanda de Dios de fidelidad exclusiva y obediencia de su pueblo, destacando las consecuencias de desviarse de sus caminos. La profecía contra el altar idolátrico es un recordatorio poderoso de que ningún acto de desobediencia hacia Dios queda sin respuesta. Nos enseña que, aunque los juicios de Dios pueden demorarse, su cumplimiento es seguro y definitivo. Esta lección es vital para nuestra comprensión de la justicia divina y la necesidad de vivir vidas que reflejen nuestra lealtad y reverencia hacia el Señor. Cuando Jeroboam escuchó la condena del profeta, su reacción fue de ira y rechazo. En un intento de arrestar al profeta, extendió su mano hacia él, pero en ese momento su mano se secó, volviéndose incapaz de retraerla. Este acto de desafío hacia el mensajero de Dios fue respondido con un juicio inmediato y visible, demostrando la protección de Dios hacia sus siervos y la autoridad con la que hablan. La incapacidad de Jeroboam para retraer su mano servía como una señal divina, no solo para él, sino para todos los presentes de que la autoridad de Dios no debe ser desafiada impunemente. Esta respuesta divina fue una manifestación del poder de Dios y un recordatorio de que Él defiende a sus profetas y mantiene su palabra, castigando a aquellos que se oponen a su voluntad. La situación también mostró la misericordia de Dios, ya que a pesar de la severidad del juicio, hubo espacio para la redención. La reacción de Jeroboam frente a este milagro cambió de hostilidad a humildad, solicitando al profeta que intercediera por él para la restauración de su mano. Esto ilustra cómo incluso en el juicio, Dios busca el arrepentimiento y la restauración de las relaciones rotas. Este episodio enseña sobre la santidad de Dios y la seriedad con la que toma el pecado y la rebelión. Nos recuerda que Dios no solo es capaz de castigar, sino que también es deseoso de perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten genuinamente y buscan su gracia. Este equilibrio entre justicia y misericordia es central en el carácter de Dios. El milagro de la mano seca no solo sirvió como castigo para Jeroboam, sino también como una advertencia para todos los testigos del poder soberano de Dios sobre los reyes y sus reinos. Este milagro demostró de manera inequívoca que ningún poder terrenal puede igualar o desafiar el poder divino. La secuencia de eventos reafirmó la autoridad de las palabras del profeta, mostrando que no solo pronunciaba juicios, sino que estos venían acompañados del respaldo divino. Este incidente también actúa como un recordatorio de que Dios puede usar signos y maravillas para comunicar su mensaje y reafirmar su soberanía. La mano seca de Jeroboam simboliza la impotencia humana frente al poder divino, subrayando que todos los poderes en la tierra están sujetos a la voluntad y el control de Dios. Además, la mano seca representa una interrupción física que refleja una realidad espiritual, la separación de Dios por causa del pecado y la idolatría. Este milagro fue una manifestación física del estado espiritual de Jeroboam y su reino,
ambos secos y estériles por haberse apartado de la fuente de vida y bendición. Este milagro es una ilustración de cómo Dios puede usar incluso las circunstancias adversas y las respuestas punitivas para enseñar y guiar. A través de este acto, Dios no solo estaba castigando a Jeroboam, sino también ofreciéndole una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación. Este aspecto de la historia nos muestra que, incluso en su disciplina, Dios es misericordioso y busca la restauración de sus hijos perdidos. Tras el milagro de la mano seca, Jeroboam experimentó una humillación pública. Su intento de controlar y castigar al profeta de Dios había fracasado espectacularmente, dejándolo físicamente marcado y espiritualmente expuesto. Esta humillación fue crucial, ya que marcó un momento de vulnerabilidad para el rey, mostrando a todos los presentes que su poder era limitado y dependiente de la voluntad de Dios. En su desesperación, Jeroboam se vio obligado a pedir ayuda al mismo hombre al que había intentado arrestar. Su súplica al profeta para que intercediera por él ante Dios es un testimonio de la ironía divina y de cómo Dios puede voltear las situaciones para revelar su dominio y propósito. Esto demuestra que, en el reino de Dios, los momentos de mayor debilidad pueden convertirse en oportunidades para la manifestación de su poder y misericordia. La respuesta del profeta, orando por Jeroboam para que su mano fuera restaurada, es un acto de gracia y compasión que refleja el corazón de Dios. A pesar de la oposición y el peligro, el profeta no duda en clamar a Dios en favor de Jeroboam, subrayando la enseñanza bíblica de amar a los enemigos y hacer el bien a aquellos que nos persiguen. Este episodio finaliza con la restauración de la mano de Jeroboam, un milagro que sirve como un poderoso recordatorio de que la misericordia de Dios está siempre disponible, incluso para aquellos que han fallado gravemente. La humillación y la súplica de Jeroboam enseñan sobre la redención y la restauración que son posibles cuando las personas se someten a la autoridad de Dios y buscan su perdón. En medio de su confrontación con Jeroboam, el profeta de Judá hizo una profecía específica que destacaba por su precisión y alcance futuro. Anunció el nacimiento de un rey llamado Josías, quien surgiría de la línea de David y que eventualmente destruiría el altar idolátrico en Betel. Esta profecía no solo servía como una promesa de restauración divina, sino también como una afirmación de la continuidad del plan de Dios a través de las generaciones. Josías, que reinaría aproximadamente 300 años más tarde, se caracterizaría por su fidelidad a Dios y su compromiso con la purificación del culto en Israel. Su llegada sería un testimonio de la misericordia y paciencia de Dios, esperando el momento adecuado para restaurar las prácticas piadosas entre su pueblo. La mención de Josías por nombre subraya la omnisciencia de Dios, quien conoce y guía el curso de la historia humana. Esta profecía también reforzaba la autoridad del profeta en el momento presente, demostrando que sus palabras no eran meras opiniones humanas, sino revelaciones de la voluntad divina. El impacto de tal predicción era doble. Servía de advertencia a Jeroboam y su reino sobre el serio peligro de continuar en su camino de idolatría, y ofrecía esperanza a aquellos fieles a Dios de que no serían olvidados. La promesa de que un rey justo como Josías surgiría también funcionaba como una guía moral para los reyes y líderes contemporáneos y futuros, mostrando que el verdadero éxito y legado dependían de la obediencia a Dios y no simplemente de logros políticos o militares. Esta profecía, entonces, no solo miraba hacia el futuro, sino que también influenciaba las acciones y decisiones del presente. La exactitud de la profecía del profeta sobre Josías es un testimonio poderoso de la fidelidad y precisión de la palabra de Dios.
Cuando Josías finalmente ascendió al trono y cumplió esta profecía, confirmó la veracidad de las palabras del profeta y reafirmó la confianza en la capacidad de Dios para prever y planificar eventos mucho antes de que ocurran. Esta exactitud profética no es solo un fenómeno bíblico, sino una demostración de que Dios está activamente involucrado en el curso de la historia humana. El impacto de tal exactitud va más allá de la afirmación de poder divino. También tiene un profundo efecto en la fe y la vida de los creyentes. Saber que Dios tiene control sobre el tiempo y los eventos puede ofrecer gran consuelo y motivación para vivir de acuerdo con sus mandamientos, incluso en tiempos de incertidumbre o persecución. Para los contemporáneos del profeta y para generaciones futuras, esta profecía ayudaba a cimentar la autoridad de las Escrituras y los profetas como verdaderos portavoces de Dios. Este reconocimiento es crucial para mantener la continuidad y coherencia de la fe judía y cristiana, reforzando la enseñanza de que la Biblia es un documento inspirado y guiado por Dios. Además, la realización de esta profecía específica servía como un recordatorio constante de que Dios no abandona a su pueblo ni renuncia a sus planes, a pesar de la desobediencia o el fracaso humano. Alienta a los fieles a permanecer esperanzados y obedientes, sabiendo que la historia se desenvuelve bajo la providencia divina y que cada promesa hecha será cumplida en su momento designado. Después de entregar su mensaje y realizar los milagros predichos, el profeta de Judá comenzó su viaje de regreso. A pesar de la instrucción divina de no detenerse, ni comer, ni beber en Betel, se enfrentó a una prueba significativa. En el camino, un viejo profeta de Betel lo encontró y lo invitó a su casa, alegando que un ángel del Señor le había dado un mensaje que contradecía la orden inicial de Dios al profeta de Judá. Esta situación puso al profeta en una posición de vulnerabilidad, donde debía discernir entre seguir la palabra original de Dios o confiar en el mensaje proporcionado por el viejo profeta. La tentación de relajar su obediencia debido al cansancio, el hambre o la cortesía puso a prueba su integridad y fidelidad a las instrucciones que había recibido directamente de Dios. El dilema del profeta destaca la importancia del discernimiento y la obediencia inquebrantable en la vida espiritual. Enseña que incluso las voces que parecen autoritativas y conocedoras pueden llevar a error si se contradicen con la palabra clara de Dios. Esta parte de la historia es una advertencia sobre cómo las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias significativas, especialmente cuando comprometen nuestra obediencia a Dios. Este incidente también refleja la constante lucha espiritual entre la obediencia y la tentación, un tema recurrente en la Biblia que subraya nuestra necesidad de apoyarnos en Dios y su palabra para la guía en cada decisión. La tentación del profeta es un recordatorio vívido de que debemos estar siempre alertas y firmes en nuestro compromiso con Dios, sin dejarnos influenciar por conveniencias o dudas. El viejo profeta de Betel, quien engañó al profeta de Judá para que desobedeciera la orden de Dios, representa una figura trágica y advertencia sobre los peligros del engaño espiritual. Aunque afirmó haber recibido un mensaje de un ángel de Dios, su información era falsa y llevó al profeta de Judá a una desobediencia fatal. Este engaño ilustra cómo el error y la mentira pueden estar revestidos de autoridad espiritual y cómo pueden desviar incluso a los fieles servidores de Dios. La interacción entre los dos profetas destaca la complejidad del discernimiento espiritual, donde no solo se deben juzgar las intenciones y mensajes de los demás, sino también alinear constantemente nuestras acciones con las instrucciones divinas claras y directas.
La tragedia del profeta de Judá no fue solo el resultado de su propia decisión, sino también de la influencia maliciosa de otro, recordándonos que debemos ser cautelosos con quienes nos guían y los mensajes que aceptamos. El incidente también pone de relieve la responsabilidad individual ante la palabra de Dios. A pesar del engaño del viejo profeta, la responsabilidad última de la desobediencia recae en el profeta de Judá, quien había recibido instrucciones directas de Dios. Esto nos enseña que mientras otros pueden influirnos, la decisión final y sus consecuencias son nuestras propias responsabilidades. Este episodio sirve como una advertencia sombría sobre las consecuencias del engaño dentro de la comunidad de fe. Subraya la necesidad de una vigilancia espiritual constante y un compromiso firme con la verdad de Dios, como salvaguardas contra las falsedades que pueden surgir incluso dentro de entornos religiosos aparentemente seguros. La decisión del profeta de Judá de aceptar la invitación del viejo profeta y comer en su casa fue un acto de desobediencia que tuvo consecuencias fatales. A pesar de las advertencias y milagros previos que había experimentado y realizado, su fallo en adherirse a la instrucción divina específica demostró un momento de debilidad humana con resultados trágicos. Su muerte a manos de un león poco después de dejar la casa del viejo profeta, no solo fue un castigo individual, sino también un signo divino para Israel y para todos los observadores. El león que mató al profeta no devoró su cuerpo ni atacó al burro, lo que indicaba claramente que este no era un incidente natural, sino un acto de juicio divino. Este detalle subraya la seriedad con que Dios trata la obediencia a sus mandamientos y cómo la desobediencia a sus instrucciones puede llevar a consecuencias severas, diseñadas para ser una lección tanto para el individuo como para la comunidad. Este trágico final del profeta resalta la importancia de la persistencia en la obediencia a lo largo de toda la vida de fe. No es suficiente obedecer parcialmente o solo en momentos de conveniencia. La obediencia a Dios debe ser completa y constante. La historia del profeta sirve como un recordatorio severo de que, aunque seamos fieles en muchas áreas, un solo acto de desobediencia puede tener consecuencias devastadoras. La muerte del profeta en estas circunstancias no solo enfatiza la justicia de Dios, sino también su misericordia, pues a pesar de la severidad del castigo, la preservación de su cuerpo y la ausencia de violencia hacia el burro, muestran que incluso en el juicio, Dios puede señalar hacia la redención y la posibilidad de gracia. Esta dualidad de justicia y misericordia refleja la complejidad del carácter divino y la seriedad con que debe ser tomada su palabra. El encuentro fatal del profeta con el león se despliega poco después de su desobediencia, cuando estaba en el camino de regreso a su hogar. Este suceso no solo sirve como castigo para el profeta, sino también como un poderoso símbolo de las consecuencias de apartarse de los mandatos divinos. El león, un animal que en la Biblia a menudo simboliza el poder y la majestad divinas, aquí actúa como el ejecutor de la justicia de Dios, subrayando la gravedad de la transgresión del profeta. Este incidente demuestra que la desobediencia a las instrucciones claras de Dios puede llevar a resultados desastrosos y definitivos. El profeta, a pesar de sus buenas intenciones y servicios previos, no pudo escapar de las consecuencias de su acto final de desobediencia. Este trágico desenlace sirve como una advertencia para todos los creyentes sobre la importancia de seguir fielmente la guía divina sin desviarse. La intervención del león también ilustra la inmediatez con que Dios puede actuar para reafirmar su ley y orden. A diferencia de otras historias bíblicas donde la paciencia divina se extiende a lo largo de generaciones, aquí la respuesta a la desobediencia es rápida y definitiva.
reforzando la lección de que ciertas acciones llevan a consecuencias inmediatas y severas. Este encuentro no solo afecta al profeta, sino también a toda la comunidad que tomaría conocimiento de este evento. La muerte del profeta sirve como un recordatorio sombrío y educativo para los demás, de que las instrucciones de Dios no son sugerencias, sino mandatos que deben ser obedecidos para evitar resultados fatales. El león y el burro presentes en esta historia bíblica no son simplemente detalles de narrativa, portan un simbolismo profundo y significativo. El león, como agente de la justicia divina, representa la autoridad y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. En muchas culturas, el león es visto como el rey de los animales, lo que aquí refleja el papel de Dios como el juez supremo y rey sobre toda la creación. El burro, por otro lado, simboliza la humildad y la servidumbre, características que a menudo se esperan de los fieles seguidores de Dios. En este relato, el burro acompaña al profeta tanto en la obediencia como en la desobediencia, y el hecho de que el león no lo ataque subraya la inocencia del burro en comparación con la culpabilidad del profeta. Este detalle refuerza la idea de que el juicio de Dios es preciso y dirigido, afectando solo a aquellos que son responsables de la transgresión. El contraste entre el león y el burro también destaca la dualidad de la naturaleza de Dios, su majestad y poder, representados por el león, y su humildad y cercanía, simbolizada por el burro. Este equilibrio entre grandeza y gentileza es fundamental para entender el carácter de Dios, que aunque es un juez justo, también es un Padre amoroso y misericordioso. Además, el hecho de que el león se pare junto al cuerpo del profeta y el burro sin consumirlos es un acto cargado de simbolismo, indicando que la intención del juicio no era la destrucción por la destrucción misma, sino más bien servir como una señal para los observadores y un recordatorio de la santidad de las leyes de Dios. El juicio sobre el profeta no fue un evento natural, sino claramente uno de origen sobrenatural, diseñado para enseñar varias lecciones espirituales clave. En primer lugar, demuestra que Dios es capaz de intervenir directamente en el mundo natural para ejecutar su voluntad, y que su justicia trasciende las leyes humanas de naturaleza y moralidad. Este acto de juicio directo refuerza la idea de que nada está fuera del alcance o del conocimiento de Dios. Además, el juicio sobrenatural sirve para recordar a la comunidad de fe que las consecuencias del pecado y la desobediencia son reales y a veces inmediatas. En un mundo donde las acciones parecen a menudo no tener consecuencias, este relato bíblico destaca que en el reino espiritual las decisiones y acciones tienen efectos eternos y palpables. Esta historia también enseña sobre la precisión del juicio divino. Dios no castiga al azar o sin discriminación. Su juicio es siempre justo y adecuado a la transgresión. La muerte del profeta por desobedecer una instrucción específica de Dios es un recordatorio de que los mandatos divinos no son negociables ni sujetos a interpretaciones personales o conveniencias. El juicio sobrenatural refuerza la seriedad con que Dios trata la desobediencia. Aunque es lento para la ira y grande en misericordia, hay límites que, cuando se cruzan, activan una respuesta decisiva y a veces severa, destacando la importancia de vivir vidas que reflejen un temor reverente y un respeto hacia las leyes y deseos de Dios. El sepulcro compartido entre el profeta de Judá y el viejo profeta de Betel es significativo, ya que simboliza el reconocimiento y la reconciliación post-mortem. Aunque el viejo profeta fue el instrumento de la tentación que llevó al profeta de Judá
a su muerte. Su decisión de enterrar al profeta en su propio sepulcro representa un acto de respeto y honor hacia el hombre de Dios, reconociendo su verdadera identidad y misión. Este acto puede ser visto como una forma de redención para el viejo profeta, quien a través de este gesto final busca hacer lo correcto por el profeta caído, honrando su servicio y dedicación a Dios, incluso en la muerte. La sepultura compartida también refleja la complejidad de las relaciones humanas y espirituales, donde los errores y las transgresiones no borran necesariamente el valor o la importancia de una persona. Además, el hecho de que el viejo profeta instruya a sus hijos para que lo entierren junto al hombre de Dios sugiere una profunda admiración y un deseo de asociación eterna con la rectitud, incluso si él mismo había fallado en vida. Esta instrucción puede interpretarse como un deseo de alinearse con la justicia y la verdad de Dios, reconociendo sus propios errores y buscando la redención. El sepulcro compartido, por lo tanto, no solo sirve como lugar de descanso final para los dos hombres, sino también como un símbolo de las verdades espirituales que abarcan la justicia, la misericordia y la redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestras fallas, existe la posibilidad de reconocimiento y reconciliación, tanto con Dios como con aquellos a quienes hemos afectado con nuestras acciones. La historia del profeta y el león nos ofrece profundas reflexiones sobre la vulnerabilidad humana, especialmente en términos de nuestra susceptibilidad al error y la tentación. A pesar de las claras instrucciones divinas y los milagros presenciados, el profeta de Judá cayó en la trampa del engaño, demostrando que ninguno está exento de la debilidad humana. Esta vulnerabilidad nos recuerda la necesidad constante de vigilancia espiritual y dependencia de Dios para la dirección y la fortaleza. La historia ilustra cómo nuestras decisiones tienen impactos que van más allá de nuestras propias vidas, afectando a otros en nuestra comunidad y, como en el caso del profeta, sirviendo como lecciones para generaciones futuras. Reconocer nuestra vulnerabilidad puede llevarnos a buscar activamente la sabiduría y la guía divina en cada paso, entendiendo que nuestra capacidad para discernir y elegir correctamente puede fácilmente ser comprometida. Esta narrativa también nos enseña sobre la gracia de Dios frente a nuestra fragilidad. Aunque el profeta fue severamente castigado por su desobediencia, la preservación de su cuerpo y la protección del burro señalan a una misericordia subyacente en los actos de juicio de Dios. Nos recuerda que aunque somos frágiles y propensos al error, Dios provee caminos hacia la redención y la restauración. La vulnerabilidad humana subrayada en este relato bíblico nos invita a la humildad y al arrepentimiento sincero. Reconocer nuestras limitaciones y fallas es el primer paso hacia el crecimiento espiritual y la transformación personal, guiados por un Dios que, a pesar de nuestra fragilidad, nos ama y busca restaurarnos a la plenitud de la vida en Él. El dilema de la justicia divina se hace evidente en la historia del profeta y el león, donde se observa cómo la justicia perfecta de Dios se encuentra con la imperfección humana. Este relato destaca la capacidad de Dios para juzgar justamente, respondiendo no solo a las acciones, sino también a las intenciones del corazón. La justicia divina, aunque a veces difícil de comprender desde una perspectiva humana, es siempre equitativa, medida y perfectamente adaptada a la situación. La muerte del profeta ilustra la seriedad con la que Dios maneja la desobediencia, pero también subraya que sus juicios son medios para enseñar lecciones vitales tanto al individuo como a la comunidad observadora. Aunque a veces pueda parecer severa, la justicia de Dios es también un aspecto de su amor, diseñado para corregir, guiar y, en última instancia, restaurar.
Este incidente nos fuerza a reflexionar sobre nuestras propias nociones de justicia. En nuestras relaciones y en nuestra sociedad tendemos a buscar justicias que nos parecen inmediatamente comprensibles y equitativas según nuestros propios estándares. Sin embargo, la historia del profeta nos recuerda que la justicia divina no siempre se alinea con la humana y que la sabiduría de Dios a menudo trasciende nuestra comprensión. La justicia de Dios se presenta no solo como un castigo, sino como una llamada al arrepentimiento. La historia enseña que incluso en su justicia, Dios está buscando la restauración de la relación con sus criaturas. Esta comprensión nos invita a adoptar una visión más compasiva y paciente de la justicia en nuestras propias vidas, buscando siempre el equilibrio entre la verdad y la misericordia. La obra redentora de Dios a lo largo de la historia humana es un tema constante en la Biblia, evidenciado no solo en las historias de juicio, sino también en las de redención. A pesar de los fallos y las caídas de la humanidad, Dios ha implementado un plan continuo de salvación que se manifiesta en eventos tanto grandes como pequeños. La promesa de un rey como Josías, que surgiría para restaurar el verdadero culto y guiar a su pueblo de vuelta a la obediencia, es un ejemplo de cómo Dios trabaja a lo largo de los siglos para cumplir sus propósitos redentores. Esta redención no se limita a correcciones puntuales o a intervenciones aisladas. Es un proceso continuo que busca restaurar completamente la relación entre Dios y su creación. Cada acto de juicio y cada profecía cumplida son partes de un mosaico más amplio que revela la paciencia, la perseverancia y el amor inquebrantable de Dios por su pueblo. El estudio de la historia bíblica y la reflexión sobre la intervención divina en ella nos enseñan que no estamos a merced de un ciclo interminable de caídas y fracasos. En cambio, somos partícipes y testigos de un plan divino que avanza hacia una culminación redentora, donde el amor y la justicia de Dios se manifiestan plenamente. Este entendimiento fortalece nuestra fe y esperanza, permitiéndonos ver nuestras propias vidas como parte de un propósito divino más grande. Nos motiva a vivir de manera que alineemos nuestras acciones con los objetivos redentores de Dios, sabiendo que cada elección y cada acto de fe contribuyen a la obra más amplia que Él está realizando en el mundo. La fidelidad inquebrantable a Dios es un tema crítico en la vida del profeta y un principio central en la enseñanza bíblica. Este relato subraya que la obediencia a Dios debe ser completa y sin reservas. La trágica caída del profeta ilustra vívidamente las consecuencias de la desobediencia, incluso en aspectos que podrían parecer menores o insignificantes a los ojos humanos. La fidelidad inquebrantable a Dios no es simplemente un acto de disciplina religiosa, es una respuesta al amor y la soberanía de Dios. Reconocer a Dios como el Señor de nuestras vidas implica darle la preeminencia en todas nuestras decisiones, acciones y pensamientos. Esta completa devoción es lo que nos mantiene en el camino correcto y protege nuestra relación con Él. Este compromiso también fortalece nuestra capacidad para resistir las tentaciones y engaños que inevitablemente enfrentamos. Al igual que el profeta fue engañado por el viejo profeta, nosotros también podemos ser desviados si nuestra fidelidad flaquea. La constancia en nuestra fe y obediencia actúa como un escudo contra las fuerzas espirituales que buscan desestabilizar nuestra caminata con Dios. Además, la fidelidad a Dios tiene un impacto testimonial poderoso para aquellos que nos rodean. Al vivir vidas de obediencia y compromiso inquebrantables, demostramos el poder transformador de la fe y ofrecemos un ejemplo tangible de la gracia y la verdad de Dios en acción. Este testimonio puede inspirar y alentar a otros a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios.
La lucha contra el engaño espiritual es una realidad constante en la vida cristiana, como lo demuestra claramente la historia del profeta engañado. El viejo profeta representa las voces en el mundo que, aunque pueden parecer autoritativas y piadosas, en realidad pueden llevarnos lejos de la verdad divina. Este relato nos enseña la importancia de discernir cuidadosamente las influencias y los mensajes que recibimos, evaluándolos siempre a la luz de la palabra de Dios. El engaño espiritual puede ser particularmente peligroso porque a menudo se presenta disfrazado de verdad. Esto requiere que seamos estudiantes diligentes de las Escrituras y que mantengamos una relación cercana y constante con Dios a través de la oración y la meditación. Solo mediante una comprensión profunda de la verdad divina podemos esperar identificar y resistir las falsedades que se nos presentan. La lucha contra el engaño espiritual no es solo un esfuerzo personal, es una batalla que se libra dentro de la comunidad de fe. Al compartir nuestras comprensiones y experiencias, podemos ayudarnos mutuamente a permanecer firmes contra las mentiras y los engaños que intentan desviarnos. La comunidad actúa como un sistema de apoyo y verificación que refuerza nuestra capacidad para permanecer fieles a la verdad. Finalmente, este relato nos anima a ser proactivos en nuestra lucha contra el engaño espiritual, no solo defendiéndonos contra las influencias negativas, sino también comprometiéndonos activamente con la verdad. Al hacerlo, no solo protegemos nuestras propias vidas espirituales, sino que también fortalecemos la integridad y la salud de toda la comunidad de creyentes. El llamado a una obediencia total a Dios es el culmen de las lecciones aprendidas a través de la vida y la muerte del profeta. Este relato subraya que la obediencia parcial o condicional no es suficiente para cumplir con los estándares de Dios. La historia del profeta de Judá nos enseña que cada mandato de Dios es importante y debe ser seguido completamente para evitar las consecuencias de la desobediencia. La obediencia total implica un compromiso completo con Dios en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de seguir ciertas reglas o participar en rituales religiosos. Se trata de una entrega total de nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestras acciones a Dios. Esta entrega requiere una profunda confianza en Él y en su soberanía sobre nuestras vidas, creyendo que sus caminos son mejores que los nuestros. Este tipo de obediencia también requiere una vigilancia constante y una evaluación continua de nuestras motivaciones y acciones. Debemos preguntarnos regularmente si nuestras decisiones reflejan la voluntad de Dios o nuestras propias preferencias y deseos. Esta autoevaluación es crucial para mantenernos en el camino de la obediencia total. La obediencia total es a menudo un camino difícil que requiere sacrificios y puede llevarnos a enfrentar desafíos y oposiciones, tanto internas como externas. Sin embargo, las recompensas de tal obediencia son inmensas, incluyendo la paz interior, la guía clara de Dios en nuestras vidas y la protección de los engaños y errores que pueden desviarnos. A través de la obediencia total, podemos experimentar una relación más profunda y satisfactoria con Dios, sabiendo que estamos viviendo en plena armonía con su voluntad divina. El Espíritu Santo desempeña un papel crucial como nuestro guía hacia la verdad, especialmente en un mundo lleno de engaños y medias verdades. En la vida del creyente, el Espíritu Santo no solo ofrece consuelo y compañía, sino que también proporciona discernimiento y sabiduría para navegar las complejidades de la vida conforme a la voluntad de Dios. Este aspecto del Espíritu es esencial para mantenernos en el camino de la obediencia y fidelidad a Dios. El relato del profeta y el león subraya la importancia de depender del Espíritu Santo
para discernir la verdad de la falsedad. Si el profeta hubiera estado más atento a la guía del Espíritu, tal vez hubiera reconocido el engaño del viejo profeta y evitado su trágico destino. Esto nos enseña que en nuestra propia vida espiritual debemos buscar activamente la dirección del Espíritu Santo en todas nuestras decisiones y relaciones. El Espíritu Santo también nos ayuda a comprender las Escrituras, que son la base de la verdad divina. Sin la iluminación del Espíritu, las palabras de la Biblia pueden permanecer como letras muertas, pero con su ayuda, estas palabras se transforman en un mensaje vivo y activo, capaz de transformar corazones y renovar mentes. Esta función del Espíritu es fundamental para vivir una vida que refleje verdaderamente los principios y el carácter de Cristo. Además, el Espíritu Santo nos capacita para testificar la verdad de Dios con valentía y claridad en un mundo que a menudo es hostil a los mensajes del Evangelio. Al igual que el profeta fue enviado a confrontar las prácticas idolátricas en Betel, nosotros estamos llamados a ser luces en la oscuridad, guiados por el Espíritu Santo para hablar y actuar de manera que honre a Dios y atraiga a otros hacia Él. Esta misión, aunque desafiante, es facilitada y fortalecida por la presencia continua del Espíritu en nuestras vidas. La historia del profeta y el león nos lleva a una reflexión profunda sobre la importancia de un compromiso renovado con Dios. Este relato no es solo una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también una invitación a reexaminar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Un compromiso renovado con Dios implica más que una obediencia superficial. Requiere una entrega total de nuestro ser, confiando en que sus caminos son mejores que los nuestros. Renovar nuestro compromiso con Dios también significa rededicar nuestras vidas a seguirlo sin reservas, buscando su voluntad en todas las circunstancias, y no solo en aquellas que no son cómodas o fáciles. Esto puede requerir cambios significativos en nuestras prioridades, comportamientos, incluso en nuestras relaciones, pero es esencial para vivir una vida que esté verdaderamente alineada con los principios del reino de Dios. Este compromiso renovado también debe reflejarse en cómo interactuamos con los demás. Al igual que el profeta fue enviado a Betel para entregar un mensaje de Dios, nosotros estamos llamados a ser embajadores de Cristo, compartiendo su amor y verdad en un mundo que necesita desesperadamente ambas cosas. Al vivir vidas que reflejan claramente nuestros valores cristianos, podemos influir positivamente en aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, un compromiso renovado con Dios es una fuente de fortaleza y esperanza. A pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentamos, saber que estamos alineados con Dios y que estamos cumpliendo su propósito para nuestras vidas nos proporciona una paz y una satisfacción que no pueden ser perturbadas por las circunstancias externas. Este compromiso nos motiva a continuar creciendo en nuestra fe y a perseguir con pasión los planes que Dios tiene para nosotros. Este relato del profeta y el león, más que una simple historia bíblica, es un espejo en el que podemos vernos reflejados y una invitación a la reflexión personal profunda. ¿Cómo estamos respondiendo a los mandatos de Dios en nuestras propias vidas? Hay áreas donde nuestra obediencia es menos que total. Este es un momento para que cada lector considere seriamente la dirección y la calidad de su caminar espiritual. Esta historia nos alienta a pensar en cómo estamos respondiendo al engaño y a la tentación en nuestro entorno. ¿Estamos equipados con el conocimiento de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad del error? ¿Cómo podríamos mejorar en esta área para fortalecer nuestra fe y nuestro testimonio? También quiero invitar a cada lector a compartir sus pensamientos y reflexiones sobre esta historia. ¿Qué lecciones adicionales pueden ver en este relato?
¿Cómo ha impactado esta reflexión su entendimiento de la obediencia y la fidelidad a Dios? Sus comentarios y perspectivas no solo enriquecen nuestra discusión, sino que también ayudan a construir una comunidad de fe donde podemos crecer y aprender juntos. Por último, si esta historia ha tocado de alguna manera su corazón o le ha hecho reconsiderar aspectos de su vida espiritual, no dude en compartirlo. A veces, compartir nuestras experiencias y desafíos puede ser el primer paso hacia un cambio significativo y un compromiso renovado con Dios. Estamos juntos en este viaje de fe y cada voz añade profundidad y riqueza a nuestra comprensión colectiva de la palabra de Dios.